Hola, soy Maleni Rodríguez. Hola, yo soy Gina. Bienvenidos a Tejiendo Redes. Este es un espacio que Maleni y yo quisimos construir para que conversemos sobre los problemas de la familia y cómo se puede volver a recuperar la armonía en el hogar. Te invitamos a que participes de este espacio que tenemos para ti. Bueno, ¿cómo están? Nos alegra mucho saludarlos entonces en un nuevo episodio de Tejiendo Redes. Continuando entonces hoy con mi querida Maleni, arrancamos estos episodios hablando hoy entonces de límites en la familia. Y digamos, a mí me parecía bueno, eh, pues yo he ido cogiendo cosas, aquí les aclaro a los que nos escuchan, recién se suman, eh, he ido cogiendo, digamos, sacando los temas de acuerdo a los que Maleni nos va como diciendo, porque pues me doy cuenta que son como cosas importantes y que pues cada una desde su lugar, desde su trabajo podría como decirles cosas como que les puedan servir. Entonces, Maleni, ¿cómo has estado? Hola Gina, hola a todos, muy bien, aquí preparándonos para nuevas cosas, nuevos temas, pero muy bien. Pues yo, digamos, les cuento y te cuento a ti, amiga, de como para abrir este tema. em, Cuando tú comenzaste a hablar de esto en algunos episodios anteriores, el tema de límites, eh, yo siento que la familia, como otros espacios, eh, es muy relevante hablar de ese tema y siento que muchas veces a algunos se nos facilita o se nos dificulta cuando ya somos adultos el tema de los límites, llámese en un trabajo, familia, con los hijos, tal vez porque a nivel familiar eso no lo enseñaron, no porque tal vez no quisieran, sino porque en cierto momento, ciertas generaciones atrás no consideraban que era como relevante, como se ha entendido hoy en día, ¿no? Pues por muchas investigaciones y demás. ¿Qué idea, digamos, siento yo que se ha tejido sobre los límites dentro de la familia? Yo siento que eh, a veces, vamos a decirlo así para que los que escuchen esto tengan la edad que tengan, me entiendan. Yo siento que a veces los límites tienen como un muy mal community manager, ¿sí? Porque a veces creemos que si yo pongo límites dentro de la familia, yo ya soy la peleona, la que quiere armar pleito de la nada, es que fulanita es muy problemática. Yo, digamos, me he dado cuenta que a veces, claro, cuando uno crece en un ambiente familiar en el que no los ponía, ¿no? Pues para bien o para mal, yo y los que me rodean nos mal acostumbramos a que no pusiera yo límites, ¿no? Entonces Ujú. puede que nos mal acostumbráramos los demás y yo a que tal vez yo siempre complacía, quisiera o no quisiera hacer las cosas. Ejemplo, y voy, digamos, muy a título personal. A mí me costaba mucho poner límites en mi familia en el sentido de decir cosas que decían de mí y me molestaban, yo me guardaba eso, ¿sí? Por ser la niña buena, ¿no? Entonces, por evitar, digamos, armar problema. Cuando yo crecí y estuve en otros espacios, me di cuenta que esa fue una falencia que pues a mí me hizo eh, tener relaciones muy conflictivas en otras áreas, relaciones de pareja, de trabajo, ¿sí? Porque claro, la niña buena, Gina como es una niña buena, pues nunca nos va a decir que no, ¿no? Y claro, cuando yo me di cuenta, pero yo pensaba, pero ¿por qué si siempre digo que sí? O nunca les digo lo que no me, esos comentarios que me dicen que me duelen o que me molestan, ¿por qué nunca las cosas fluyen como yo quiero? Me di cuenta que estaba en parte el problema en los límites, porque como yo no sabía poner límites con los demás, a mí me costaba reconocer y aceptar los límites que los demás me ponían, ¿no? Yo lo veía casi que como si me pusieran un muro que me impidiera interactuar con otros. Entonces yo entiendo si los que escuchan esto tal vez han creído que, como yo, que desde los límites a veces se causa problemas, no, simplemente a veces como
crecemos en generaciones pasadas en las que no se veía que era importante preocuparse por algo distinto a la conducta, pues eso que digamos que causa cierta resistencia, y no significa que cuando uno aprenda por límites quiere pelear con todo el mundo, ponerse problemático. Simplemente yo siento que ahí uno aprende casi que a saber qué cosas quiero, qué cosas no, qué cosas permito, qué cosas no. No significa que porque yo pertenezca a una familia, eh, tenga que decirle a todos mis familiares, cuando estamos en un espacio compartiendo, tener que decirle a todo lo que me digan que sí, o hacer cara de felicidad todo el tiempo. Si yo no pongo límites con mi familia hoy, mañana, que yo quiera formar mi propia familia y que quiera, por ejemplo, tener mis hijos, ¿cómo voy a enseñarle eso? Reflexionen eso porque yo lo veo mucho. A veces hay papás, hay mamás que les cuesta mucho enseñarle a su hijo ponga límites en el colegio, precisamente porque vienen de una familia donde no se hablaba de eso, y esto, en lugar de causar conflictos, yo siento que puede resolverlos desde un lugar distinto, porque si Angie, por ejemplo, y yo estamos en un lugar y tal vez yo le hago un comentario que a ella le incomoda, eh, ella me puede poner un límite claramente desde el respeto, y claramente yo aprender a respetarlo, porque pues ella en su individualidad no tiene que pensar lo mismo que yo, es como lo que uno aprende, los límites, y ahí podemos tener más armonía en la interacción que tengamos, cuando hablemos por teléfono, cuando nos veamos, cuando nos vemos por un tiempo largo, un tiempo corto, cuando estamos en problemas, cuando estamos en momentos felices, ¿no? Entonces, digamos que yo siento que es como una llave que nos puede abrir muchas puertas. Habrá algunas que claramente no nos va a abrir, y habrá personas que no entiendan la importancia de los límites y crean que yo me pongo problemática, pero sepan algo, y es que no significa por eso que entonces yo no ponga límites, sino tal vez esas personas están en un punto de conciencia en el que todavía no se han dado cuenta que los límites nos enseñan a saber interactuar desde el respeto, ¿sí? Entonces todos no tenemos que pensar, sentir y actuar de la misma forma, porque todos no somos fotocopias, ¿sí? Primero venimos de un útero distinto, todos no venimos del mismo útero. Segundo, tenemos historias distintas. Tercero, por características biológicas, psicológicas, eh, emocionales, somos muy distintos, ¿sí? Entonces, hay cosas que somos similares, pero no todas. Entonces, siento que puede ayudarnos como a interactuar con más armonía, que es un poco como el objetivo de este podcast. Entonces, mi querida amiga Maleni, cuéntanos, digamos, tú qué opinas de los límites familiares. ¿Por qué será que a los adultos aún nos cuesta poder respetar los límites de esos hijos? La ventaja contigo es que, digamos, tú también lo vives porque tú eres mamá, ¿no? Eh, pero sí, a veces uno exige de adulto, eh, que esos menores respeten los límites, que yo tal vez como padre, como madre, como cuidador, eh, pongo en la dinámica. ¿Por qué, digamos, queremos exigirle a esos hijos límites y nosotros nos cuesta tanto tal vez aprender a respetar esos límites de esos hijos? ¿Tú qué piensas? Considero que sí, que vamos a empezar a hablar que desde la familia se hablan de límites y acuerdos. Y en cada Ujú. etapa de vida, pues va cambiando el concepto. Muchas veces dentro de los acuerdos en familia es como los papás queremos tener la razón y los hijos nos tienen que obedecer. Pero en este momento, llegar a unos acuerdos y establecer unos límites, pues es tarea de una familia, ¿sí? Entonces, claro, posiblemente lo que yo aprenda en casa como hija, pues voy a empezar a reflejarlo en mis otras relaciones interpersonales, pero va a ser importante también y definir cuáles serán esos límites que no se van a negociar, esos límites que, eh, esos otros límites negociables, pero vuelvo y digo, también parte de la etapa de vida en la cual estamos creando, ¿sí? Anteriormente, si hablamos de una crianza tradicional, de una crianza punitiva, era lo que yo dijera y así era, ¿sí?
y entonces no había, eso es importante que lo definamos, lo que yo considere como opinión propia u otra, que es desde la crianza sana, podríamos sentarnos hablando de los adolescentes a llegar a acuerdos, ¿sí? Y esto también es funcional para que veamos cómo se establece un límite y la manera en lo que le estamos diciendo a nuestros hijos. Si nosotros establecemos el límite de en la comida todos vamos a dejar el celular de lado, pero yo como mamá no lo hago. Ahí empiezo a ser ambivalente en la adolescencia para el uso de teléfono, ¿sí? Pero por otro lado, entonces mi hijo está en su cuarto y entonces yo entro sin tocar la puerta. Y cuando él me dice, no mamá, no entres, y me lo dice con ira, yo le voy a responder, pero ¿qué te pasa? No seas irrespetuoso. Él está intentando colocarme un límite, pero yo lo que estoy pasando es esa barrera o estoy pasando ese espacio íntimo de él en ese momento. Entonces, yo pienso que el ejercicio va más de los adultos y es entender que para toda situación pues va a haber una emoción y debemos de ponernos a la tarea de crear la necesidad. ¿Qué necesitaría frente a esta novedad? Los límites en la casa va a ser súper importante. Identificar eso que me está generando malestar, ¿sí? A veces se hacen esos llamados en público. Entonces yo critico, yo juzgo, yo reprocho, yo doy la cantaleta, pero no estoy mostrando qué es lo que verdaderamente estoy necesitando, ¿sí? Por eso se promueven mucho los canales de comunicación y es empezar como a decir, oye, me incomodó esta situación, me gustaría que pasara lo contrario. En las casas o en las familias tenemos algo y es que los papás siempre queremos tener la razón. Y los papás siempre decimos como las reglas y los acuerdos, yo los voy a crear y no doy la oportunidad de escuchar al otro. Entonces, normalmente esa sería una de las claves y es como empezar a nosotros a crear esos acuerdos y a saber qué es lo que le está incomodando del otro, porque es que empezar a poner los límites no es, oye, me molesta que me grites en público, no lo vuelvas a hacer, sino sé que estás molesto, sé que estás molesta, pero te pediría que me lo digas de otra manera, ¿sí? ¿Cómo empiezo a aprender a validar lo que siente el otro? Y cómo empiezo a poner ese límite de, oye, no me gusta que entres a mi cuarto, porque si nosotros lo pensamos al otro lado, al otro extremo, los papás pues también nos va a incomodar que entren a nuestros espacios. Entonces vamos a ir enseñando a nuestros hijos que el límite es que antes de que entres a mi cuarto, vas a tocar la puerta. Pero de qué manera se lo estoy diciendo. Y de esta misma manera vamos enseñando a nuestros hijos a que ellos también pueden hacerlo. Es incómodo que yo esté pues entrando a su cuarto sin tocar la puerta. Un poco, digamos, retomando, Maleni, lo que tú dices, yo siento que sí es muy importante la coherencia, ¿no? En realidad, claramente coherencia, yo aclaro, coherencia es muy distinto a perfección, pero sí siento que a veces uno mira mucho, digamos, afuera y mira muy poco adentro y me refiero en el sentido de que, claro, a veces uno de adulto, sí, yo entiendo, dependiendo en qué etapa está ese hijo, sea un niño, sea un adolescente, habrá ciertos desafíos propios de la etapa que esté viviendo, de situaciones, digamos, que estemos pasando a nivel familiar y demás, pero también hay que hacer un ejercicio en momentos, digamos, de calma. ¿Qué es lo que, digamos, tal vez pensémoslo así, cuáles son esos límites que yo le pongo a ese hijo? Y si quieren, si es difícil como hacer ese ejercicio, escríbanos. Tal vez yo le digo, no sé, que no use el celular cuando estamos comiendo. Otro tal vez puede ser que después de comer se cambie el uniforme y no se ponga a hacer las tareas. Otro puede ser, no sé, que tal vez haya para ciertas actividades, digamos, fuera del colegio, llámese tal vez algún cumpleaños o que alguno de sus amigos lo invite a su casa a jugar o algo. Habrá ciertos momentos del año, llámese cuando son momentos de evaluaciones escolares, que no se harán para digamos, no descuadrar tanto el horario y
que pueda priorizar lo que en ese momento es importante y, digamos, eso tocaría como aplazarlo. Digamos, y reflexionen todas esas cosas que le piden. Si son cosas que tienen que ver con la dinámica del hogar, por ejemplo, lo del celular, sin preguntarle a nadie, sino desde un ejercicio de conciencia, reflexionen, bueno, yo le estoy pidiendo a mi hijo esto, ¿yo lo hago? ¿Sí o no? Si no lo hago, ¿por qué espero que tal vez él haga algo que yo no hago? ¿Mm? Porque a veces creemos que, Gina, es que le repito 1000 veces que haga las cosas y no me hace caso, ¿sí? Pero es que a veces, equivocadamente, no tengo idea quién, pero nos hizo mucho daño la idea falsa y equivocada de creer que yo tengo que repetirle a ese hijo millones de veces las cosas para que las haga, cuando la forma más sencilla que pueda aprender las cosas es desde la coherencia, ¿sí? Yo les pongo, digamos, un ejemplo, digamos, personal en mi familia. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio que a mí se me facilitaba, por ejemplo, en la mañana, en el desayuno, comer fruta, porque es que yo veía que mis papás hacían eso. Ahora pregúntenme si mis papás, no sé, no comieran frutas y se me hubiera facilitado. No, porque si yo no veía que ellos hicieran eso, yo por qué iba a hacerlo, ¿sí? Y digamos que en ese momento sí lo hacía un poco más por la obligación que ellos me decían, tienes que comer frutas, es importante y todo ese tema. Y hoy en día es una de las cosas que a mí más me gusta comer, ¿sí? Pero porque yo vi siempre que ellos hacían eso. Otra cosa, por ejemplo, a veces en vacaciones yo recuerdo mucho que yo veía que mi papá hacía ejercicio, salía a trotar en las mañanas. Y sin que él me dijera nada, yo le dije, ay, yo te puedo acompañar. Y hoy en día, por temas de salud, para mantener un peso, es algo que a mí me recomiendan que haga para aumentar masa muscular. Y lo hago con gusto, ¿sí? Porque en algún momento yo crecí en un hogar en el que veía que lo hacían, ¿sí? Entonces, es mucho más fácil para uno de hijo, y digamos, Angie les habla mucho, Maleni les habla mucho desde su lugar de mamá. Yo aún no soy mamá, eh, pero puedo hablarles mucho desde la otra cara de la moneda, desde el lugar de hija, que siento que les puede ayudar. Y es que cuando uno ve Ujú. ciertos hábitos o conductas que los papás le quieren instaurar a uno, es más fácil uno entender que hay que hacerlo si uno ve que ellos lo hacen. ¿Mm? Entonces, importante ahí tener eso como presente en ese tema. Ahora, Maleni, me gustaría preguntarte para cerrar entonces este episodio, que tú nos dijeras, ¿qué mensaje le darías tú, digamos, a las familias para que puedan tejer una idea sana de construir esos límites sanos, que sean desde el respeto en la familia? Digamos, ¿cuál sientes tú que pueda ser como esa clave que les ayudaría, y que a veces tú les dices a las familias que están contigo en esas consultas, en esas asesorías, cuando los límites es algo que les cuesta mucho en su hogar? De acuerdo. Pues va a ser importante también delimitar varias cosas. Uno de ellos es el tipo de comunicación que tenemos nosotros en la familia. Okay. Nosotros no podemos establecer límites si nos comunicamos de manera agresiva. No podemos establecer límites desde un impulso emocional. Siempre les hemos dicho como es importante como sentarnos a conversar cuáles son las dificultades en la dinámica familiar, y una vez establezcamos esto, también habrá espacios de escucha, otros donde se favorezca el vínculo. Y pues esta parte de límites y acuerdos, pues va a ser necesario también conversar, definir qué son límites negociables y qué no, ¿sí? Vuelvo y digo, también depende del momento de vida en el cual se esté pasando, porque no todos se establecen. Posiblemente los límites en los niños puede ser un poco más sencillo, más fácil que en un adolescente, porque el adolescente no va a querer nada. Entonces ellos son o un todo o un nada. Entonces es un poco retador y eso es importante también identificarlo. La clave está en que
puedan buscar esa ayuda. Yo siento que cuando identificamos el tipo de familia y podemos promover los canales de comunicación, puede ser un poco más sencillo el establecimiento de límites. Identificar qué es lo que me genera malestar, buscar esas necesidades que necesitamos los miembros de la familia como para establecer esos límites. Es una enseñanza, pero a veces los gritos no enseñan y diría que casi nunca enseñan los gritos. Lo que enseña, pues, es la reflexión, es el impacto emocional que puede generar un sentido, una situación. Entonces, lo importante aquí es poder buscar ayuda porque en cada momento todas las familias son diferentes. Cada persona tiene una personalidad también, pues, en formación y es totalmente diferente. Pero recuerden que somos un sistema y cada sistema, pues, tiene unas características y unas funciones totalmente diferentes. Entonces, primer clave, poder asesorarse, poder pedir esa ayuda necesaria para poder establecer los límites. Yo en este momento no puedo decir el límite, puede ser que todos tengamos los mismos hábitos y rutinas en casa. Eso sería imposible, pues porque cada uno es diferente. Lo que sí se busca es poder identificar y poderlos acompañar. ¿Sí se pueden lograr los límites? Claro. ¿Pueden hacer seguimiento y se mantienen en el tiempo? También. Pero tenemos que tener claras las necesidades de los miembros de la casa. Sí, digamos que, y eso da la oportunidad para decirles y cerrar este episodio que justamente por eso es que creamos este podcast, como para darles una ayuda, tal vez a los que ahorita no tienen la facilidad digamos, de pedir un apoyo personalizado, pues ahí, digamos, para eso es este podcast, para que conversemos entre todos. Entonces, desde donde lo escuchen, digamos, este no es el primer episodio, lo que significa que pueden escuchar los anteriores que van muy ligados a lo que hemos hablado hoy acá. Hemos hablado en los anteriores de comunicación, roles de familia, cuáles son esas familias funcionales y demás, que entonces les puede ser útil para futuras ocasiones que necesiten hablar de este y otros temas. Entonces, nos vemos entonces en un próximo episodio. Bueno, un abrazo grande. Chao. Escucha este y otros episodios de Tejiendo Redes en YouTube y Spotify. Únete con nosotras a la conversación.